Ximo Puig ha presidit avui l'acte de jurament de les condecoracions, diplomes i distincions al mèrit policial a la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana i a aquelles persones o institucions que destaquen per la seva col·laboració amb ella. A l'acte, que s'ha celebrat en el monestir de Sant Miguel dels Reis, ha assistit també la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo. El president ha subratllat que encara que la pandèmia eclipsa quasi tota la resta, el treball de la unitat adscrita de la Policia Nacional continua sent crucial per un altre repte prioritari, com és l'erradicació de la violència masclista. Puig ha recordat, referent a això, que en la Comunitat Valenciana plorem ja la mort de 137 dones des de 2003 i això és una indignitat que no podem naturalitzar, és una indecència com a societat que hem de tallar. Aquellos que han destacado por su especial y relevante el decreto. Como bien ha dicho la comisaria, este no ha sido un año más. Y aunque hoy se entreguen condecoraciones que reconocen méritos individuales, quiero empezar este Parlamento con un agradecimiento de corazón sentido a todas y a todos. Gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad, gracias a la Policía Nacional, gracias a la Guardia Civil, gracias a las policías locales, gracias a la Policía de la Generalitat y gracias al Ejército. Gracias a todos los agentes, a todas las personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad por haber salvado tantas vidas en nuestra peor emergencia en 80 años. Gracias por haberos entregado al límite por la salud y la seguridad de la ciudadanía ante la peor crisis que ha conocido nuestra época. Había una meta común, había una causa común que nos trascendía a cada uno y vosotros os habéis entregado. Hoy, en vuestro día, quiero destacar el papel de la Policía de la Generalitat. Habéis servido, habéis protegido y habéis sido fundamentales en dos acciones que salvaban vidas.
prevenir e informar. Durante el tiempo que llevamos de pandemia, este cuerpo policial se ha multiplicado por 4 para controlar aforos, para hacer respetar las normas básicas y para evitar situaciones que atentaban contra la salud pública. Y esa contribución ha sido decisiva para estar donde estamos hoy. Desde marzo del 2020 habéis llevado a cabo 425.000 actuaciones relacionadas directamente con la pandemia. Son casi el doble de las acciones de un año normal. Y valoramos vuestro sobreesfuerzo, que ha estado a la altura de un momento histórico. También en la atención informativa a la ciudadanía, desde el 112 y sobre todo en la calle. Esa labor conjunta de protección, prevención e información ha sido determinante para que la Comunitat Valenciana sea hoy el territorio más seguro de Europa. Gracias a la delegada, gracias a los alcaldes y alcaldesas, gracias a esa acción institucional coordinada, como hablaba bien el teniente general. Sin duda, 2020 ha sido un año que pasará también a la historia para esta unidad de policía. La sociedad valenciana reconoce vuestro esfuerzo, el gran esfuerzo de la Policía de la Generalitat. Y aunque la pandemia eclipse casi todo, vuestro trabajo sigue siendo crucial para otro reto prioritario: erradicar la violencia machista. Cada muerte de una mujer, cada asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer y de querer vivir en libertad es insoportable. Y el asesinato inhumano de niños y niñas por el delirio machista es profundamente abominable. En la Comunitat Valenciana lloramos ya la muerte de 137 mujeres desde 2003. Eso es una indignidad que no podemos naturalizar. Es una indecencia como sociedad que debemos atajar. El terrorismo machista es el peor rostro actual de nuestra sociedad y distorsiona la voluntad de esta sociedad de vivir en plena igualdad. Hoy reconozco especialmente vuestra labor en esta lucha y os pido que hagamos todo lo posible para acabar ya con los tristes minutos de silencio. En ese camino está la Generalitat. La Oficina de Denuncias para las Víctimas de Violencia ha atendido 1.133 casos en sus 2 años de funcionamiento. Una nueva sede en el Palacio de Justicia de Alicante estará acabada en noviembre y a finales de mes empezarán las obras para la nueva oficina de Castelló. Esa es la gran meta común, una sociedad sin violencia machista. Eso es lo que permitirá respirar con libertad a las mujeres. Eso es lo que nos convertirá en una mejor sociedad, en una sociedad decente. Porque no nos equivoquemos, hablar de seguridad es hablar de libertad, es hablar de igualdad y es hablar de convivencia. Hablar de los cuerpos de seguridad es hablar de su papel como garantes de la responsabilidad colectiva ante las normas que nos hemos dado. Recordemos a Albert Camus: si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Por eso, ahora que han acabado las grandes restricciones, ahora cobra tanta importancia también vuestra labor, porque no podemos permitir, después de tanto esfuerzo colectivo, que una minoría irresponsable ponga en riesgo al conjunto de la ciudadanía. Y por eso os pido un último gran esfuerzo: más prevención, más disuasión y más vigilancia en este final de la pandemia. Porque eso nos protegerá la salud y nos permitirá esa recuperación económica, social y emocional más rápidamente. Ese es, en definitiva, el fin último de las unidades policiales en una democracia avanzada: proteger a los más vulnerables ante la pandemia,
proteger a las mujeres ante la violencia machista, proteger a quienes no pueden permitirse la seguridad privada. Por ese motivo, ya es hora de enterrar tópicos trasnochados. Apostar por la seguridad es un pilar de nuestro estado del bienestar. Nuestra Constitución establece: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. La seguridad no es vigilancia y sanción. La seguridad es un derecho. El derecho de poder vivir tranquilos, de poder andar sin riesgos o poder volver de noche a casa sin miedo. Y al final de cada una de estas calles, de nuestras calles, está la seguridad. La seguridad que garantiza lo más valioso que posee una sociedad: la convivencia en paz. Hoy, en democracia, las fuerzas de seguridad son esenciales, no como un fin en sí mismo, sino como un medio fundamental que garantiza los derechos fundamentales. Porque igual que no puede haber libertad sin justicia social, como decía Luis Vives hace 500 años, tampoco puede haber libertades públicas sin seguridad. Como dijo el presidente Roosevelt, la verdadera libertad individual no puede existir sin seguridad. Estas 100 medallas, estos 7 diplomas y estas 14 distinciones son en realidad el símbolo de esa convivencia que vuestro trabajo nos permite a todos garantizar. Esa es la meta común, esa es la causa común: proteger a los valencianos para que podamos respirar con libertad.
d'Espanya, tots a una veu, germans vingueu, ja en el taller i en el camp remoregen, càntics d'amor, himnes de pau. Ja en el taller i en el camp remoregen, càntics d'amor, himnes de pau. Passa la regió que abans el mareja triomfal. Però tu la vega i via, la riquesa que atresora, i és la veu de l'aigua càntics d'alegria, acordats i al ritme de guitarra mora. Paladins de l'art ofrenen ses victòries gegantines i els dels peus sultana tot jardí extenen un tapís de moreta i de roses fines. Brinden fruites daurades els paradisos de les riberes, penetren les arracades, baix les arcades de les palmeres, palmeres sona la veu amada i en potentíssim vibrant ressò. Notes de nostra almada canten les glòries de la regió. Valencians en peu al sense